Las mayores coincidencias en la Biblia. ¿Por qué llamo a estas las mayores coincidencias en la Biblia? La Biblia está llena de historias fascinantes, algunas de las cuales contienen coincidencias que parecen demasiado notables para ser simples casualidades. Tenga en cuenta que lo que llamamos coincidencia debe ser visto como providencia. En primer lugar, Moisés escapa de la muerte en el palacio del faraón. El Éxodo fue el momento de Moisés y el relato de la mayor huida en la historia, donde más de 2 millones de esclavos huyen de uno de los países más fuertemente protegidos del mundo. Es una historia increíble con una serie de milagros, incluidos algunos de los más conocidos en la Biblia. En ese tiempo, los israelitas eran liderados por un hombre llamado Moisés, quien presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos. Con una serie de milagros ocurriendo uno tras otro, Dios intervino en favor de su pueblo. Algunos de los milagros parecían ser mágicos, como cuando la vara de Moisés se convierte en una serpiente, pero la mayoría eran manipulaciones naturales evidentes, demostrando el poder de Dios sobre todo lo que creó para el bienestar de su pueblo. Moisés fue un hombre que evitó la muerte. Moisés fue una persona única, ya que experimentó uno de los mayores milagros en el Antiguo Testamento. Como recién nacido, Moisés abrió los ojos a un mundo cruel e implacable. Nació en una nación poderosa, pero era un extranjero oprimido en un momento en que todos los bebés como él estaban bajo una sentencia de muerte real. Cuando Moisés nació, los israelitas estaban experimentando muchas dificultades en Egipto. Un nuevo rey se levantó sobre Egipto y dijo a su pueblo: «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más poderoso que nosotros. Superan en número. Venid, actuemos astutamente con ellos, para que no se multipliquen, y en caso de guerra se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y escapen de la tierra». Los padres de Moisés actuaron por instinto parental natural y fe en Dios. Durante 3 meses, lo ocultaron en un apartamento privado de su propia casa, a pesar de que hacerlo posiblemente ponía sus propias vidas en peligro si lo encontraban. Las parteras recibieron la orden de poner fin a la vida de todos los niños hebreos varones recién nacidos por orden del rey. Solo se permitía que las niñas vivieran. Aquí es donde ocurrió el milagro de Moisés. Para proteger a su hijo de la muerte, la madre de Moisés lo escondió en una cesta de juncos y lo puso a flote en el río Nilo. Probablemente, la madre de Moisés estaba llena de ansiedad en la expectativa de su nacimiento, ahora que este edicto estaba en vigor. Observemos la belleza de la providencia. Justo en el momento en que la crueldad del faraón alcanzó su punto máximo, nació el libertador, aunque no se manifestó hasta muchos años después. Éxodo 2:3-4. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, hizo una cesta de papiro y la cubrió con brea y asfalto. Luego, puso al niño en ella y la colocó entre los juncos, a la orilla del Nilo. Y su hermana se quedó a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la madre de Moisés soltó la barca hecha a mano con juncos en el río, renunció a algo de valor inmenso para ella, pero demostró una cantidad notable de fe. Con fe y confianza en la providencia de Dios, creyendo que la protegería y cuidaría según la narrativa bíblica, fue bajo la guía divina de Dios que la hija del faraón descubrió al bebé Moisés abandonado. A pesar de ser criada en una cultura que le enseñaba a rechazar a los hebreos, los llantos del indefenso bebé despertaron en ella un sentido de compasión que no pudo ignorar. Fue movida por una fuerza inexplicable que la obligó a tomar al niño bajo su cuidado y criarlo como propio. El único lugar donde un bebé hebreo estaría a salvo era en un hogar egipcio, y el día que Moisés fue colocado en su cesto, no solo encontró un hogar, sino un lugar egipcio. La coincidencia no se detiene aquí. Éxodo 2 relata que entonces una hermana dijo a la hija del faraón: «Debería ir y llamar a una nodriza hebrea para que amamante al niño por ti». Y la hija del faraón le dijo: «Ve,
Así que la chica fue y llamó a la madre del niño. Luego, la hija del faraón le dijo a la madre: «Llévate a este niño y amamántalo por mí, y te daré tu salario». Así que la mujer tomó al niño y lo amamantó, y el niño creció. Lo llevó de vuelta a la hija del faraón, y él se convirtió en su hijo. Ella lo llamó Moisés diciendo: «Porque lo saqué del agua». La madre de Moisés tenía la protección del gobierno y un salario para cuidar a un niño que habría sido ejecutado injustamente. ¿No es asombroso? Dios tenía este hermoso plan para la liberación tanto de Moisés como posteriormente para la liberación del pueblo de Israel. Guió hábilmente a los padres de Moisés, el curso del Nilo y los afectos de la hija del faraón para cumplir su voluntad. A través de la ingeniosidad de la familia de Moisés y el deseo de la hija del faraón de tener un hijo, Dios orquestó una oportunidad única para que la madre de Moisés lo criara y educara durante sus años formativos, recibiendo además una compensación por sus esfuerzos. Durante estos años formativos, Moisés sin duda adquirió conocimiento del Dios de los padres y llegó a la realización de que los hebreos eran sus compatriotas. En el palacio, Moisés definitivamente aprendería ciertas costumbres que le permitirían enfrentarse al faraón en el futuro y salvar al pueblo israelita. Mientras su testimonio fue grandioso, la siguiente persona en nuestra lista tuvo una historia de coincidencia aún más sorprendente. Historia número 2. Moraí es salvado debido a la falta de sueño. Moraí es presentado por primera vez en Esther 2.57. El libro de Esther es único por dos razones. Es uno de los dos únicos libros en la Biblia que llevan el nombre de mujeres, junto con Ruth, y es uno de los dos libros en la Biblia que nunca menciona el nombre de Dios directamente, junto con el Cantar de los Cantares. Como resultado, muchas personas se han desconcertado por Esther. Aunque nunca vemos el nombre de Dios, claramente vemos sus manos en una gran coincidencia. Moraí estaba en el exilio en una región que no respetaba a su pueblo. Por ley, su gente podía ser fácilmente esclavizada o asesinada con un simple sello del rey. Moraí y su sobrina Esther pasaron por el evento más angustioso. La historia comienza de manera sorprendente cuando la reina de Persia se niega a presentarse ante el rey y es destituida. La posición más poderosa es milagrosamente obtenida por su sobrina exiliada. Nadie sabía que la reina provenía del clan más oprimido. Esto en sí mismo fue un milagro. Alguien propuso que el rey realizara un concurso de belleza y la ganadora se convertiría en su esposa. Esto planteó un problema significativo. Esther tenía un año completo de belleza. Tratamientos previos a entrar en la competencia, fue proclamada la nueva reina de Sheri como resultado de su victoria por proxy. Moray, el exiliado, tenía un poder inimaginable para alguien de su estatus, ya que tenía una conexión con la realeza. Sin embargo, aún no hemos llegado a la gran coincidencia, porque las comunidades judías del imperio estaban en peligro debido a sentimientos antisemitas. Ella mantuvo su relación en secreto a pedido de Mori. Notamos la posición de otro hombre que fue exaltado en la corte en ese momento. Se le conocía como Hamán y era el antagonista de Mori. Era descendiente de Agag, a quien el profeta Samuel le había ordenado a Saúl, el primer rey de Israel, que derrotara. Samuel asumió el cargo después de que Saúl se negara a matar a Agag y lo cortara en pedazos frente al altar del Señor. Como resultado de este evento histórico, había odio entre los agagitas y los judíos, y Hamán albergaba animosidad hacia los judíos. La situación se volvió intrigante. La reina del imperio persa era judía y Amán era un cortesano de alto rango que despreciaba a todos los judíos. Se convirtió en una crisis cuando Hamán instó a que todos adoraran al emperador. Informó al rey que cuando Moray se negó, enfatizó que los judíos del imperio deberían ser destruidos por completo. Eran diferentes, con sus propias leyes, tradiciones y religión. Eran inadaptados que necesitaban ser eliminados. Además,
ofreció una generosa recompensa al tesoro si el monarca aceptaba exterminar a los judíos. Para determinar cuándo se ejecutaría a todos los judíos en secreto, literalmente echaron suertes. El 13º día del mes se lanzó la suerte para determinar el destino del pueblo judío. Esta es una de las razones por las que el 13º día ha estado asociado durante mucho tiempo con la superstición. Cuando los judíos descubrieron lo que iba a suceder, ayunaron, se vistieron con sayal y se cubrieron de ceniza. Moray envió un mensaje a Esther suplicándole al rey por clemencia, afirmando que Dios la había llevado al reino por una razón específica: ayudar a su pueblo. Esther enfrentó una verdadera batalla. Debería revelar que era judía. Si lo hacía, su vida también estaría en peligro, pero decidió que si perecía, perecía. ¿Cómo iba a hacer conocer su solicitud? La reina solo podía ver al rey si era convocada, pero sabía que tenía que verlo. Así que entró valientemente en su presencia y propuso un banquete con Amán como invitado de honor. El rey concedió la solicitud y la comida fue preparada adecuadamente. Amán salió ese día feliz y de buen ánimo, pero cuando vio a Morey en la puerta del rey y notó que ni se levantaba ni mostraba temor en su presencia, se llenó de rabia contra Moray. Sin embargo, Amán se contuvo y se fue a casa, reuniendo a sus amigos y a su esposa Zeresh. Amán se jactó ante ellos de su gran riqueza, sus muchos hijos y de todas las formas en que el rey lo había honrado, elevándolo por encima de los demás nobles y funcionarios. Y eso no era todo, añadió Amán. Soy la única persona que la reina Esther ha invitado a acompañar al rey al banquete que ella dio, y me ha invitado junto con el rey mañana. Pero todo esto no me da satisfacción mientras vea a ese judío Moray sentado en la puerta del rey. Su esposa Zeresh y todos sus amigos le dijeron que se erija una horca de 50 codos de altura y pide al rey que mañana cuelgue a Moray en ella. Luego, puedes irte alegre al banquete con el rey. Por la mañana para tener a Moray empalado en ella y luego ir con el rey al banquete y disfrutar. Esta sugerencia deleitó a Amán y él mandó colocar la horca. Ahora Moray está en una situación aparentemente difícil. El segundo hombre más poderoso del país lo quiere muerto, y esa noche iba a obtener el permiso para matar a Moray. Esther no sabe nada de esto, por lo que sería un milagro sobrevivir a la noche. Pero Dios mantuvo a Ashis despierto para frustrar el malvado plan. Tratando de aprovechar al máximo su insomnio, el rey hizo que le leyeran las crónicas de su reinado por una coincidencia divina. La parte que se leyó contenía el relato del intento contra su vida que Moray había frustrado. Al investigar, se descubrió que nunca se le había recompensado por este servicio. De manera extraña, fue justo en ese momento que al rey le dio un impulso de recompensar al hombre que lo había salvado de los asesinos. Cuando Amán entró, el rey le hizo la pregunta general: ¿qué se hará por el hombre al que el rey desea honrar? Pensando que su gran momento había llegado, Amán sugirió el desfile más elaborado y la entrega de honores, segundo solo a los del rey. Amán sugirió además que se hiciera un anuncio público mientras el desfile recorría la ciudad. Así se hará con el hombre al que el rey desea honrar. Entonces el rey ordenó a Amán que se apresurara y otorgara todos estos honores, pero no a Amán, sino a Moray, el judío. Amán salió a proclamar a su peor enemigo como el hombre al que el rey deseaba honrar. El orgullo precede a la destrucción y un espíritu altivo a la caída. Luego, el rey dijo a Amán: «Rápido, toma el manto real y el caballo, como has dicho, y haz esto para Moray el judío, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho». Amán tomó el manto real y el caballo, vistió a Moray y lo montó a caballo por la plaza abierta de la ciudad, proclamando delante de él: «Así se hará con el hombre a quien el rey desea honrar». Luego, Moray volvió a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a su casa, lamentándose y con la cabeza cubierta de tristeza.
Entonces Amán le contó a Zares su esposa y a todos sus amigos todo lo que le había sucedido. Entonces su esposa y sus sabios consejeros le dijeron: si Moray, ante quien has comenzado a caer en estatus, es de herencia judía, no lo vencerás, sino que caerás sin duda ante él. Mientras aún le estaban hablando, los eunucos del rey llegaron apresuradamente y llevaron a Amán al banquete que Ester había preparado. Por lo tanto, después de que se erigió una horca para colgarlo esa noche, el rey repasó el libro que detallaba las acciones de Moray para salvar al rey. Entonces, Amán, el antagonista, le dijo equivocadamente al rey que bendijera a Moray, pensando que se estaba recompensando a sí mismo. Parece casi como si Amán estuviera dedicado a la grandeza de Moray, ya que lo honró frente a la ciudad. Fue un evento increíble, ciertamente resultado de la mano de Dios. Lo sorprendente es que esto aún no es el final. En el banquete, Ester encontró el valor para hablarle al rey sobre su pueblo. Cuando el rey se enteró del plan perverso de Amán, lo hizo colgar en la horca que se había erigido especialmente para Moray. Se publicó un nuevo decreto, anulando las órdenes de Amán y garantizando a los judíos el derecho a la autodefensa, así como la autoridad para reunirse y aniquilar cualquier fuerza armada que pudiera atacarlos, porque asesinos esperaban para matar a todos los judíos en todo el imperio. Fue una intervención impresionante. Como resultado, cuando el edicto de Amán para exterminar a los judíos se llevó a cabo, los judíos estaban listos y procedieron a derrotar a sus oponentes y a matar a la familia de Amán. Así que Moray fue salvado por su enemigo. Si esto no hubiera sucedido, no habría quedado ningún judío, ya que el imperio persa se extendía desde India hasta Egipto. Si se hubiera seguido el edicto original, Jesús no habría nacido. Como resultado, Ester intervino para salvar el día. No es de extrañar que los judíos celebren Purim cada año para honrar estos eventos. La confianza de Moray en Dios se mostró a lo largo de la historia de Ester, sirviendo como una luz de esperanza para quienes lo rodeaban y una fuente de fortaleza para Ester. Sus palabras y acciones revelaron a un hombre que no estaba interesado en ganar prestigio ni en seguir a la multitud, sino en levantarse, en ocasiones solo, por lo que consideraba la voluntad de Dios. Número 3. Ruth conoce a Boaz, su Salvador. Los eventos del libro de Ruth tuvieron lugar durante la época de los jueces, un período terrible en la historia de Israel, en el que se repetía un ciclo vicioso. El pueblo caía en la idolatría. Dios permitía que sus enemigos los oprimieran. Clamaban a Él por liberación. Él levantaba a un juez para rescatarlos y volvían a caer en la idolatría. En los días de los jueces, hubo una hambruna en la tierra, por lo que un hombre de Belén de Judá, junto con su esposa e hijos, se trasladó a vivir un tiempo en el país de Moab. El nombre del hombre era Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos se llamaban Maglón y Kelión. Eran efrateos de Belén de Judá, y fueron a Moab y vivieron allí. Ruth 1:1-2. Ahora Elimelec, el esposo de Noemí, murió, y ella quedó con sus dos hijos. Estos tomaron mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de vivir allí unos 10 años, tanto Maglón como Kelión también murieron, y Noemí se quedó sin sus dos hijos y su esposo. Ruth 1:3-5. Sus circunstancias habían empeorado al punto de no tener forma de mantenerse a sí misma en Moab. Cuando Noemí supo que la hambruna en su Israel natal había terminado, tomó la decisión de regresar a Judá. Animó a sus nueras a regresar a sus hogares de la infancia en Moab, y oró para que Dios las bendijera con un nuevo esposo a cada una. Noemí sentía que las mujeres estarían desperdiciando sus vidas si se quedaban con ella, ya que no podía proporcionarles ni otro esposo ni a ella misma, ya que estaba más o menos en la miseria, como ella misma lo expresó. La mano del Señor se ha vuelto contra mí. Sin embargo, fue a través de su situación muy difícil que Dios estaba a punto de actuar de una manera significativa. A pesar de lo que Noemí dijo,
Ruth estaba decidida a quedarse con ella. A pesar de que Orfa regresó, Ruth dijo: «A donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Incluso juró quedarse con su suegra por el resto de su vida. Su devoción era tan fuerte que prefirió la viudez y sus dificultades a abandonar a Noemí y a su Dios, implicando que llegó a creer en él en parte gracias al testimonio de la mujer. Ruth claramente rompió por completo con su pasado al rechazar la idolatría de los moabitas y abrazar al Dios de Israel como propio. Debido a que Ruth fue inflexible, Noemí dejó de intentar persuadirla, y las dos mujeres regresaron a Belén. Noemí volvió a Israel como una mujer rota y amargada. Les contó a las personas de su pueblo natal lo amargo que el Señor la había tratado. Sin embargo, fue a través de su situación muy difícil que Dios estaba a punto de actuar de una manera significativa. A pesar de lo que Noemí dijo, Ruth estaba decidida a quedarse con ella. A pesar de que Orfa regresó, Ruth dijo: «A donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Incluso juró quedarse con su suegra por el resto de su vida. Su devoción era tan fuerte que prefirió la viudez y sus dificultades a abandonar a Noemí y a su Dios, implicando que llegó a creer en él, en parte, gracias al testimonio de la mujer. Ruth claramente rompió por completo con su pasado al rechazar la idolatría de los moabitas y abrazar al Dios de Israel como propio. Debido a que Ruth fue inflexible, Noemí dejó de intentar persuadirla, y las dos mujeres regresaron a Belén. Espero que esta respuesta sea de ayuda. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirte? Se había opuesto, y el Todopoderoso me había afligido, y mientras Naomi estaba verdaderamente abatida, se acercaba la cosecha de cebada. Podía ver que Dios había puesto fin a la hambruna que había llevado a su familia a la tumba. En medio de su desesperación, ahora había esperanza. Naomi tenía un pariente de su difunto esposo, un hombre de gran riqueza de la familia de ALC, cuyo nombre era Boaz. Y Ruth, la moabita, le dijo a Naomi: «Por favor, déjame ir al campo y recoger espigas detrás de alguien en cuyos ojos encuentre favor». Y ella le dijo: «Ve, hija mía». Así que se fue y recogió espigas en el campo después de los segadores. Y resulta que llegó a la porción del campo que pertenecía a Boaz, quien era de la familia de IMC. Ruth 2:1-3. Dios estaba preparando la adormecida Belén, el pueblo natal de Naomi, y el protagonista masculino, a quien hemos presentado aquí, como el punto de su interrupción milagrosa en un momento posterior de la historia. A través de esta historia, Boaz era un pariente rico de IMC, y el hijo de Rahab, la misma exprostituta que escondió a los espías de Israel y sobrevivió a la caída de Jericó, debido a su fe en Dios. Ruth deseaba servir y cuidar a Naomi, así que pidió ir a los campos y recoger el grano caído. La ley de Moisés, como si hubiera sido dada pensando en Ruth y Naomi, proveía para los pobres al ordenar a los israelitas que dejaran algo de grano atrás en la cosecha para que los pobres pudieran recogerlo y comerlo. Así que Ruth seguía a los segadores para recoger el grano, pero aparentemente por casualidad, siempre estaba en la sección del campo de Boaz. Cada vez que vemos lo que creemos que es una coincidencia en la Biblia, deberíamos verlo como la providencia. Por supuesto, nada sucede por casualidad y nadie está en algún lugar en un momento dado por casualidad. El uso del autor de Resulta Ser reconoce la obra providencial de Dios en la vida de Ruth. Cuando Boaz llegó y se enteró de quién era la mujer que recogía espigas, se conmovió por su situación y le ofreció provisión y seguridad. Ruth no podía entender por qué la había elegido, especialmente porque era una moabita, una extranjera en Israel. Básicamente, Boaz le dijo que simplemente estaba cosechando los beneficios de la vida que había elegido. Su bondad, su servicio a su suegra y su decisión de refugiarse en la provisión del Señor le habían traído bendición.
La preocupación de Ruth por Naomi sería especialmente significativa para Boaz porque el esposo de Naomi era un pariente. Debido al compromiso firme de Ruth, Boaz le otorgó una bendición pidiendo que el Señor, bajo cuyas alas ella había venido en busca de protección, le proporcionara una cobertura espiritual. Ruth respondió con humilde gratitud. Luego, Boaz le proporcionó generosamente más ayuda de la requerida por la ley, para que no tuviera que trabajar tan duro para mantenerse a sí misma y a Naomi. Naomi se alegró al ver lo bien que le fue a Ruth en su recolección esa tarde, pero se sorprendió al enterarse de que Boaz fue quien le mostró tanta bondad. Naomi reconoció de inmediato que esto no fue un encuentro al azar. La mano soberana de Dios había hecho una conexión para ellas. Informó a Ruth que uno de sus parientes redentores era Boaz. Boaz podría cumplir con la ley del matrimonio levirato como redentor familiar o redentor cercano. Esta era una disposición antigua que establecía que si un hombre israelita moría sin un hijo para continuar con su nombre familiar, el hermano del hombre podía proveerle casándose con su viuda. Dada la provisión de Dios y la conexión divina que había ocurrido entre Ruth y Boaz, Naomi animó a Ruth a perseverar en este camino, viéndolo como una puerta abierta de Dios para su bienestar y futuro. Continuara trabajando en el campo de Boaz. Entonces su suegra, Naomi, le dijo: «Hija mía, ¿no debería buscar seguridad para ti para que te vaya bien? Ahora bien, no es Boaz nuestro pariente, con cuyas jóvenes estuviste. Mira, él está aventando cebada en la era esta noche. Lávate, por lo tanto, úntate y ponte tus mejores ropas, y baja a la era. Pero no te reveles a él hasta que haya terminado de comer y beber, y cuando se acueste, presta atención al lugar donde se acuesta. Entonces ve y descubre sus pies, y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer». Y ella le respondió: «Todo lo que dices lo haré». Así que bajó a la era e hizo según todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz había comido y bebido, y su corazón estaba alegre, se fue a acostar al final de la pila de grano. Y ella vino en secreto, descubrió sus pies y se acostó. Y sucedió en medio de la noche que el hombre se sobresaltó. Se inclinó hacia adelante y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: «¿Quién eres?». Y ella respondió: «Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque eres un redentor». Ruth 3:5-9. Ruth aceptó las instrucciones de Naomi y las llevó a cabo con precisión. Boaz finalmente se acostó para la noche después de un largo día de trabajo, y con el estómago lleno. Ruth se acercó a él cuando se despertó con los pies al descubierto, quizás sintiendo el fresco de la noche, y se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. Debido a la oscuridad, le pidió a Ruth que se identificara, a lo que ella respondió: «Soy Ruth, tu sierva. Tómame bajo tu protección, porque eres un redentor». Con estas palabras y acciones, Ruth proponía matrimonio. También estaba solicitando que Boaz cumpliera con su obligación legal como redentor familiar. Ruth le recordaba la bendición que él le había otorgado anteriormente, pidiéndole que la tomara bajo su protección. Boaz le había dicho: «Que recibas completo galardón del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Ruth 2:12. Ruth lo desafiaba a convertirse en la expresión humana de esa cobertura divina. Ruth había impresionado a Boaz inicialmente, pero esa noche lo impresionó aún más. Ruth no había buscado a hombres más jóvenes a pesar de que Boaz era mayor. Sin embargo, esta perspicacia fue de Naomi, y la sabiduría de Naomi convirtió a Ruth en una estrella en la mente de Boaz. Si Boaz redimía a Ruth, ella sería liberada de sus circunstancias empobrecidas y adoptada legalmente en la familia elegida por Dios. En cierto sentido, ella le había dado su vida a Boaz, y era su deber asegurarse de que el proceso se llevara a cabo legalmente y de establecer su seguridad posteriormente. Así que Boaz tomó a Ruth y ella se convirtió en su esposa.
Tuvieron relaciones y el Señor le permitió concebir. Ella dio a luz a un hijo. Entonces, las mujeres dijeron a Naomi: «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin un redentor hoy, y que su nombre sea famoso en Israel. Que también sea para ti uno que restaura la vida y sustenta tu vejez, porque tu nuera, que te ama y es mejor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz». Ruth 4:13-15. Boaz y Ruth se casaron, y Dios los bendijo con un hijo llamado Obed. Las mujeres del pueblo se regocijaron con Naomi y agradecieron al Señor por proveer para esta pobre mujer que había experimentado una gran amargura solo un tiempo antes. Incluso le dijeron a Naomi que Ruth era más valiosa para ella que 7 hijos. 7 hijos habrían sido una bendición suprema, ya que 7 era el número bíblico de perfección o completitud. Ruth, por otro lado, resultó ser un regalo aún mayor gracias a la gracia de Dios. Se le alabó mucho a esta noble dama por su fidelidad. Dios había bendecido a Ruth con un hijo, así como bendeciría a María muchos años después con el Hijo de Dios. Ruth, gentil y amorosa, una moabita, se preocupaba profundamente por su suegra, Naomi. Ruth continuó trabajando en el campo de Boaz, lo que la llevó a un encuentro nocturno con él en la era, según las indicaciones de Naomi. Ruth aceptó las instrucciones y se presentó ante Boaz. Al encontrarlo descansando, ella se colocó a sus pies y le pidió que la tomara bajo su protección como redentor. Boaz, conmovido por la solicitud de Ruth, aceptó y se comprometió a cumplir con sus responsabilidades como redentor familiar. Boaz y Ruth se casaron, y Dios los bendijo con un hijo. Las mujeres del pueblo alabaron a Naomi y agradecieron al Señor por la providencia divina que trajo alegría y restauración a su vida. Ruth dejó su zona de confort en el único mundo que había conocido para viajar con Naomi a la extranjera Belén. Ella ejemplifica la fuerza y determinación que los líderes deben tener para aventurarse y seguir a Dios, incluso si eso implica dejar atrás familiares y amigos. Ruth se sometió a las instrucciones de Naomi en esta cultura nueva y extraña. Boaz, su pariente redentor, finalmente se casó con ella y le otorgó seguridad y protección. Pero cuando Ruth tomó la decisión de seguir las instrucciones de Naomi, no tenía idea de cómo resultarían las cosas. Simplemente dio un salto de fe. Naomi oró para que Ruth fuera conocida en todo Israel por sus buenas acciones, y Dios sigue respondiendo esa oración hoy, ya que millones recurren al libro de Ruth para aprender valiosas lecciones sobre el amor y la fidelidad. Ruth, la extranjera, encontró un lugar permanente en la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo, como la bisabuela del rey David. La Biblia habla de la providencia. El concepto de la providencia de Dios sobre personas, lugares y eventos es un tema recurrente en la Biblia. La historia de José es un ejemplo perfecto de cómo funciona la providencia de Dios. A primera vista, la vida de José parece estar plagada de mala suerte. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado por un crimen que no cometió y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Sin embargo, a medida que avanza la historia, vemos cómo la mano de Dios guía la vida de José incluso en medio de sus pruebas. Al final, José se convierte en un poderoso gobernante en Egipto, siendo solo el segundo al faraón. Entonces pudo decirles a sus hermanos, quienes lo vendieron, lo siguiente. Génesis 50, 19, 20. Pero José les dijo: «No temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para hacer como se ve hoy, que se conserve con vida a un pueblo numeroso». A menudo, las personas solo ven la buena o mala suerte, o las casualidades que la vida presenta, sin reconocer el cuadro completo del rompecabezas. Sin embargo, Dios ve la totalidad de nuestras vidas desde el principio hasta el fin, y orquesta eventos para trabajar juntos en nuestro bien, siempre y cuando lo amemos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso los eventos que llevaron al sufrimiento y la crucifixión de Jesucristo no fueron un accidente trágico, sino más bien una parte necesaria del plan divino de Dios. Incluso las acciones de aquellos que contribuyeron al sufrimiento de Jesús, como Herodes, Pilato, los gentiles y los judíos, desempeñaron un papel en el cumplimiento del propósito de Dios, a pesar del dolor y la angustia que Jesús soportó. Su sacrificio condujo finalmente a la redención de la humanidad y al cumplimiento del plan de Dios para la salvación. Hechos 4, 26, 28. Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes se reunieron a una en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los impíos. La vida puede resultar abrumadora si la vemos únicamente como una serie de eventos afortunados o desafortunados. Sin embargo, si vemos la vida a través de la lente de la soberanía de Dios, comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Dios ha determinado nuestro lugar y momento de nacimiento por un propósito. Hechos 17:26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hay numerosos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde la soberanía de Dios es evidente en las vidas de individuos. Isaías 64:8. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero, y todos nosotros la obra de tus manos. Incluso Dios utiliza a reyes malvados y los llama sus siervos o su vara, para traer corrección a sus hijos. Isaías 10:5. Ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo en sus manos es mi indignación. La vida no es cuestión de suerte, sino que Dios es el soberano del universo, haciendo lo que quiere con su propiedad, que incluye a usted y a mí. En conclusión, la historia de hoy nos ofrece valiosas lecciones sobre la providencia divina y la importancia de confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. A través de los relatos de personajes como Ruth, José y otros, vemos cómo Dios trabaja en medio de las circunstancias aparentemente difíciles para cumplir su propósito soberano. Les animamos a reflexionar sobre lo que han aprendido hoy y a compartir sus comentarios. ¿Cómo les ha impactado la historia de hoy? ¿Qué lecciones han extraído para aplicar en sus propias vidas? Nos encantaría escuchar sus pensamientos. Además, les invitamos a dejar su like si disfrutaron del video y a suscribirse al canal para no perderse futuras historias y reflexiones. Su apoyo es fundamental para seguir compartiendo contenido significativo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.